Donald Trump, el expresidente de Estados Unidos, recientemente hizo titulares al ser fichado y liberado en una prisión en Georgia. Acusado de 13 delitos, incluyendo ser la cabeza de una organización criminal que intentó revertir su derrota en las elecciones de 2020. Trump enfrenta una posible condena de hasta 76 años. Pero Trump no es el único. En las páginas de la historia, encontramos relatos de líderes que tras alcanzar las cimas más altas del poder, enfrentaron el peso de la justicia. Estos son los relatos de expresidentes que, tras dejar el cargo, se vieron envueltos en controversias y procesos judiciales. Número 1. Richard Nixon. Nixon asumió la presidencia en 1969, en medio de la guerra de Vietnam y tensiones civiles en Estados Unidos. El escándalo Watergate involucró un allanamiento ilegal al Comité Nacional Demócrata y la posterior obstrucción de la justicia. Aunque Nixon no fue procesado, la amenaza de juicio político lo llevó a renunciar. Número 2. Park Geun-hye. Park, hija del dictador Park Chung-hee, fue la primera mujer presidenta de Corea del Sur, asumiendo el cargo en 2013. Fue condenada por abuso de poder, coacción y soborno, relacionados con un escándalo de influencia que involucraba a una confidente cercana. Número 3. Alberto Fujimori. Fujimori asumió la presidencia de Perú en 1990, en medio de una crisis económica y una violenta insurgencia de Sendero Luminoso. Fue condenado por su papel en matanzas y secuestros realizados por escuadrones de la muerte del ejército. También enfrentó cargos de corrupción. Número 4. Jacob Zuma. Zuma, líder de la ANC, asumió la presidencia de Sudáfrica en 2009. Ha enfrentado numerosos cargos relacionados con acusaciones de corrupción, fraude y lavado de dinero. Número 5. Michel Temer. Temer asumió la presidencia de Brasil en 2016 tras el juicio político a Dilma Rousseff. Fue arrestado en relación con el escándalo Lava Jato, un vasto caso de corrupción que involucra a políticos y empresarios. Número 6. Nicolas Sarkozy. Sarkozy fue presidente de Francia de 2007 a 2012, un periodo marcado por la crisis financiera global. Fue condenado por intentar sobornar a un juez y obtener información confidencial sobre una investigación en su contra. Número 7. Silvio Berlusconi. Berlusconi, magnate de los medios, fue una figura dominante en la política italiana desde los años 90 hasta su fallecimiento el 12 de junio de 2023. Antes de su deceso, estaba enfrentando múltiples cargos y condenas relacionados con corrupción, fraude fiscal y soborno. Número 8. Luis Inácio Lula da Silva. Conocido simplemente como Lula, fue presidente de Brasil de 2003 a 2011. Durante su primer mandato, Brasil experimentó un auge económico y Lula se convirtió en una figura popular tanto a nivel nacional como internacional. Lula fue condenado por corrupción y lavado de dinero en relación con el escándalo Lava Jato. Fue acusado de recibir sobornos de empresas constructoras a cambio de contratos gubernamentales. A pesar de su condena y posterior liberación, Lula volvió a la presidencia en enero del 2023. Número 9. Cristina Fernández de Kirchner. Cristina Fernández fue presidenta de Argentina de 2007 a 2015, sucediendo a su esposo, Néstor Kirchner. Durante su mandato, Argentina enfrentó desafíos económicos y tensiones políticas. Después de dejar el cargo, Fernández de Kirchner enfrentó múltiples cargos de corrupción. Fue acusada de liderar una red de corrupción que involucraba a funcionarios del gobierno y empresarios. A pesar de las acusaciones, Cristina Fernández sigue siendo una figura política activa en Argentina. Desde el 2019, ocupa el cargo de vicepresidenta de Argentina. Antes de irte, si te ha fascinado la historia y los secretos detrás del poder, te garantizo que lo que viene te sorprenderá aún más. Haz clic ahora mismo para descubrir 10 curiosidades sorprendentes sobre los narcocorridos que no sabías.